primero agradecer, como siempre, en este nuevo vídeo, Ivonne, que vamos a hacer sobre las emociones. ¿Qué te parece si introducimos a la gente en qué son las emociones y tratamos un poco hoy cómo gestionarlas, desde la base de qué son, entenderlas y luego poner algún ejemplo para que la gente... tenemos muchas situaciones repetitivas, ¿no? En nuestro día a día y muchas, aunque pensamos que son distintas, luego realmente no nos hacen muy diferente a la tuya y a la mía. A ti en tu caso igual es en la música, a mí es en el caso de lo que es igual con las cámaras, el tema de hacer contenido, pero luego el trasfondo es el mismo, ¿no? Lo que podemos llegar a sentir y la información que eso nos da. Pues, Vale. ¿qué te parece si hacemos la introducción y luego hablamos un poco de algún ejemplo, tanto tuyo o con la gente que pues trabajas o que te cuenta cosas que le pasan y hacer un poco de guía por ahí? Vale, pues yo para empezar explicaría que las emociones nos dan un tipo de información muy concreta en una dimensión que se escapa a nuestros sentidos, pero que para el corazón no pasan desapercibidas. Es decir, es una profundidad que va a darnos detalles muy concretos que podamos utilizar más adelante. Entonces, el conectar con las emociones nos va a dar esa información extra que va a sacarnos de esa repetición que me estabas comentando. Bien, ¿por qué repetimos? Repetimos porque tenemos como si estuviéramos dependiendo en qué localidad estés, tienes un acceso a una autopista o a otra autopista. Entonces, hay gente que tiene una conexión más directa con la ira. Hay gente que tiene una conexión más directa con la tristeza. Es como que es la primera salida que tú te encuentras. Y una te lleva a una dirección y otra te lleva en la contraria. Pero ni siquiera miras a dónde quieres ir. Simplemente coges la que más cercana tienes. Como el trayecto es más pequeño, esa es la que tú estás tomando. Ni siquiera lo decides. Es la primera que se te despierta. Entonces, llega un momento que nos volvemos adictos a esas emociones que no conseguimos superar. Porque de tantas veces que se han dado, los químicos que suelta el cerebro, ¿no? Y que segrega nuestro cuerpo, hace que entremos en una especie de borrachera emocional o secuestro emocional, secuestro amigdalar, que en ese momento no somos conscientes. Y nos llevan a tomar unas decisiones que luego cuando estamos serenos, pues muchas veces o hacemos fuerza para justificarlas o nos arrepentimos y empezamos a negociar a la baja. Entonces, momento de emoción, momento de no comunicación. Cuando yo consigo estar presente para poder sentir sin necesidad de trasladar ningún mensaje ni de recibir nada de nadie, una vez que yo me oxigeno, me estoy pegando una ducha de esos químicos y me salgo de la escena poniéndome a hacer una cosa en la que no tengo que darle muchas vueltas, a medio plazo me va a llegar esa información de qué es lo que estoy haciendo verdaderamente. Me va a dar una serie de ingredientes nuevos que va a cambiar totalmente el gusto de los guisos que yo estoy haciendo. ¿Vale? Es una información que es nueva. Me va a sacar de repetir siempre mis propias tomas de decisiones que vienen condicionadas por mis emociones, que condicionan los hábitos que tengo, que condicionan o vienen condicionados por los pensamientos recurrentes que tengo. ¿Te parece si esto lo explicamos con un ejemplo que te puede haber pasado a ti? Sí, El sí. más reciente que recuerdes, que alguien te haya dicho algo, o con alguien que hayas trabajado que te haya dicho, oye, pues mira, esto me hacía ilusión, lo mítico, se lo cuentas a una persona, ¿no? Imagínate, me he comprado este coche, o mira, este proyecto lo he empezado, o mira algo que te has comprado nuevo, o mira el vídeo que he hecho. Que te dicen es una porquería, está sin más, y eso te afecta emocionalmente, impacta en ti, y tú puedes tener, no sé, me invento, una respuesta que como que te enfrentas a esa persona y todo, ¿no? Y de repente cambia toda la forma. Entonces, si te ocurre un ejemplo propio que te haya pasado hace poco y después, ¿cómo eso lo trabajas? Sí, de hecho es una constante. O sea, al final yo como coach lo único que estoy haciendo es, primero, superar yo mis propios recursos o recurrentes emocionales para luego poder enseñarlos. Como yo tengo primero que aprender a tocar el instrumento y luego ya voy viendo dónde estás y te voy marcando
que es en tu caso el camino más lógico para que tú consigas tus deseos. Entonces, lo primero es que a todo el mundo le nacen deseos, ¿sí? Y una vez que aparece el deseo, lo que inmediatamente después se manifiesta es las resistencias, los porqués no puedo conseguirlo. Entonces siempre lo ponemos afuera, es decir, que primero es el deseo y luego la frustración de que no vas a poder hacerlo. Entonces hay gente que recurre a frustraciones, que recurre a ira, que se recurre a la tristeza para no poder conseguirlo, ¿vale? Y eso está muy relacionado con lo que es el ego y creer que tú eres esa persona a la que le ocurre eso continuamente. La diferencia es qué pasa con las personas que sí consiguen las cosas. Y es que vencen esas resistencias, ¿sí? Entonces, independientemente, imagínate, mi emoción más recurrente es la ira. ¿La tuya? O sea... Sí. Es donde yo más me he reconocido desde niño. Y en realidad estaba ocultando una tristeza. O sea, hay varias capas. ¿La ira en tu caso es quiero hacer esa acción agresiva o es simplemente algo por dentro que dices lo haría o lo siento? ¿Cómo? Vale, la ira no tiene por qué ser agresiva. La ira es un enfado. No tiene por qué haber una violencia asociada a la ira. Lo habitual es que sí, pero puede haber también una represión de esa ira. Es decir, no justifico que yo tenga que pegar un portazo o contestarle mal a una persona, lo que sea, ¿no? O contestarle feo o que no encaje. Pero sí que es una energía muy densa, ¿vale? Entonces, nadie te hace nada, nadie te hace nada. Es más como tú estás interpretando lo que ocurre. Es decir, tú tienes un deseo y cuando aparecen las resistencias, cuando aparecen los bloqueos, cuando aparecen personas que te desaniman, la ira se dispara y tú las puedes proyectar sobre esas personas. Pero si tú te das cuenta, esas personas tienen una careta. Detrás de esas personas estás tú mismo, que no te atreves, probablemente, ¿no? Hay una explicación que dice que la ira viene de no haber puesto límites, de no haber puesto límites en su momento. Vale, eso es una parte como muy parcial y yo considero que es que tú has cedido parte de tu grandeza, de tu potencia, como que has negociado a la baja, pensando que así sí lo ibas a conseguir. Cuando ves que esos resultados no se dan, se manifiesta la ira. Es decir, tú eres una persona que es sabia, cuando dices algo que es acertado, la mayoría lo va a negar. Y entonces te enfadas con la mayoría, pero es porque verdaderamente no confías en lo que estás diciendo. Porque si tú sabes que eso es verdad, también vas a saber que nada ni nadie puede impedir que tú lo consigas. En cambio, te notas desanimado y te enfadas con quien te lo ha dicho, ¿vale? Entonces está detectando tus propias dudas. Cuando tú sigues manteniendo esa cosa que tú has deseado, estando en serenidad y tranquilo, empiezas a vencer tus propias resistencias, tus propios miedos en concreto. Miedo a no conseguirlo, a ver si voy a hacer todo este esfuerzo y luego no me lo llevo, o igual lo consigo y nadie se da cuenta, y entonces como que lo pierdo, ¿sí? O sea, que ahí porque estaría el foco en el resultado final, digamos. Claro, porque el resultado final, vamos a decir, más de crecimiento y más espiritual, es que tú has aprendido algo de ti y ahora lo vas a poder hacer cada vez que tú lo quieras hacer, porque es una habilidad que tú has desarrollado. No depende de nada, ni de las circunstancias ni de las modas. Es como si tú tienes miedo a hablar en público, empiezas a trabajar en hablar en público y una amistad, tu mejor amigo, va y se descojona de ti. Y entonces, donde tú te caes, porque ahí va, me he tropezado, estoy haciendo el ridículo, tú das por hecho que está pasando eso. Cuando resulta que igual le ha resultado gracioso y eso incluso potencia tu discurso. Pero tu miedo te dice que se ha reído de ti. Y ahora abandonas, tiras la toalla con la excusa del amigo, pero eres tú que no te atreves. Y además que no va a pasar lo que tú crees. En cambio, cuando tú vas superando todo ese tipo de bloqueos y de frustraciones, te terminas llevando que no te das ni cuenta que tú puedes hablar en cualquier situación
independientemente de lo que el público o quien te rodee esté opinando. Es un poco como, imagínate que quieres lanzar un cohete que vaya más allá de lo que es la atmósfera, ¿no? Que traspase eso. Lo que llamamos la gravedad, la fuerza de la gravedad, es una resistencia a que el cohete salga de esa órbita, ¿vale? Es como que tenemos una esfera que nos tiene retenidos ahí. Cuanto más fuerza quieras hacer, más fuerza hace en contra. Pero una vez que tú traspases ese velo, como ese círculo asociado, en una persona sería como un estado de ansiedad. Cuando tú lo traspasas, luego ya no hay que hacer fuerza porque eso ya fluye. Ahí el cohete ya no tiene que andar gastando combustible porque ya fluyes. Pero es natural que haya una resistencia, porque la resistencia es la que te está entrenando para que cuando traspases ese nivel, tú ahí puedas desenvolverte. ¿Sí? Acuérdate cuando te he dicho que si tú tienes que dar una charla, lo que va a ocurrir no es que todo el mundo va a estar escuchándote súper atento o siendo tú con tu actitud, porque al final tú eres el que da la charla, ¿no? Sino que se va a manifestar todos los miedos que tú tengas. Entonces no es tanto que se lleven el mensaje, sino como a ver qué miedos se me despiertan a mí como orador. Y entonces ahí empezarás a estar presente, a ver qué emociones se te despiertan, las observarás, conectarás con una información que es como una especie de almacén que es el inconsciente colectivo de todas las experiencias ya vividas y todas las soluciones ya aplicadas. Y podrás acceder como si fuera un wifi en la que tú puedes aplicar lo que ya se ha inventado en otro lado, pero customizado, hecho a medida para tu persona. Entonces, cada vez que te expongas, vas a entrar en una emoción, porque estás saliendo de lo que tú ya conoces, vas a obtener nueva información gracias a esas emociones, mediante la observación y la oxigenación te vas a poder sostener, y a medio plazo vas a saber en concreto que igual tienes que cambiar el tono de voz, pero que ya lo tienes, lo que pasa es que no lo usas, que igual no te gusta tu dentadura y por eso no te ríes, porque el único que se fija en el diente que es así o es asado eres tú, cuando resulta que igual para los demás es hasta algo como gracioso o atractivo, o que en tus pequeñas torpezas la gente se reconoce y no tiene que ver un perfeccionismo. Entonces van a salir cosas que tú de otra manera no podrías saber de ti. Vale, y ahí, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Porque, volviendo al ejemplo anterior, quiero poner dos casos. Hemos hablado de ese amigo que está dando un discurso o estás en una charla y alguien se ríe, piensas, tú puedes llegar a pensar que se está riendo de ti y abandonas. ¿Y cuál es la diferencia? O, bueno, ¿cómo es el punto en el que dices, igual soy yo el que se está riendo de otra persona en otro ámbito? ¿Cómo sabes de ahí sacar ese aprendizaje o llegar a ese punto de conocimiento? Decir, es porque no confío en lo que estoy diciendo y a través de esa persona que tiene esa máscara se me está despertando, o es que realmente pienso que se está riendo de mí porque yo me río de otra persona en otro sitio. Vale, todo eso sería caer en la trampa del ego, ¿vale? Porque todo eso está razonado. Es como empezar a pensar que si cambias el orden de los ingredientes va a cambiar mucho el sabor final del plato. O sea, probablemente sepa muy parecido, seguro que tiene algún tipo de influencia, pero no te saca de ahí. En cambio, si sabes que nadie te puede hacer infeliz, también sabes que nadie te puede hacer feliz. Que lo único que está pasando es que lo que ocurre afuera despierta, no lo genera, despierta lo que ya tenías previamente adentro. Entonces, tú ya has nacido con tus habilidades y con tus miedos. Y que cuando tú te quieras exponer, de manera impepinable, se van a despertar esos miedos. Entonces, agradecido de que puedes detectar gracias a exponerte esos miedos. Entonces, eso es cambiar de liga. Porque tú te quedas en casa, los miedos están ahí, pero no están siendo atendidos. En cambio, si tú te expones, pues eso, dando una charla, relacionándote con otras personas, da igual donde sea, en qué ámbito, antes o después, va a conectar alguna emoción tuya contigo. Se va a despertar, sí o no, sí o sí. O sea, va a haber algún tipo de juicio.
¿vale? Y la química va a hacer su trabajo. Entonces, no se trata de no sentir cosas, ni de no cometer errores, sino de utilizarlos en tu beneficio. Entonces, aquí es como si te digo, no son unas cosas como unas frases que a todo el mundo le tiene que dejar con la boca abierta, sino que cuando la cosa se pone fea, gracias a haberte expuesto tantas veces, tú sigues manteniendo una serenidad donde los demás la pierden. Porque si tú te fijas, prácticamente todo el mundo que conozcas que no sepa este tipo de cosas, tenga este tipo de información, está en la queja perpetua, enumerándote de manera súper concreta y ordenada por qué motivos no puede conseguir las cosas que desea, en vez de escuchar a quien lo consigue como si se consigue, y no es teniendo como una hoja de servicios súper impoluta, al revés. Es quien más se expone, es quien más errores comete y es quien más veces se levanta de haberse caído. Y entonces esa persona se lo lleva. ¿Por qué? Porque gracias a los errores hay aprendizajes y los aprendizajes aplicados hace que tú te lo lleves. Entonces, superar tus miedos es garantía de éxito. No es que no me pasa nada o que yo no pierdo los papeles, sino cuántas veces me he reincorporado hasta darme la oportunidad y poder llevármelo. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre quien se lo lleva y quien no se lo lleva es que se permiten las emociones, las mira sin analizar, ve sus propios juicios, se disparan, ve la calidad de sus pensamientos, lo que sea. Y entonces, de todo ese global, terminas comportándote de otra manera. Pero siempre viendo todos los pasos que has ido dando. No es un control, no lo puedes controlar. Es al revés. Hay gente con la que trabajo que a la hora de ponerse, imagínate, en este caso como tú, delante de la cámara, ¿no? O de dar una pequeña charla, introducción o algo, como que se bloquean. Entonces yo les digo, vale. ¿confías en lo que estás diciendo? O sea, es decir, ¿te crees realmente bueno o buena al tema que estás hablando? Es decir, si yo te digo que me dices de qué color es la luz de atrás y digo roja y te la digo con determinación y seguro. Me dices, ¿seguro? Sí. Vale, entonces, como yo ahora te puedo preguntar, ¿dudas de lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Estás confiando en lo que estás diciendo? Sí, ¿no? Con determinación. Y ellos dicen que sí, pero después no hacen, ¿no? Entonces le digo, vale, vamos a ir más allá. ¿Qué realmente es lo que estás pensando ahora o qué piensas que es lo que te está parando? Que me critiquen, que me juzgue la gente alrededor. Pero si no hay nadie. Nadie te está mirando. Entonces, como una persona que de repente llega a ese punto, ¿no? En este caso, puede decir, o cambiar el chip, o mirar un momento adentro y decir, vale, es otra cosa la que me está pasando y yo la estoy enumerando, como tú acabas de decir, de esta manera. Pero ahora, ¿qué hago para seguir adelante y sacar ese aprendizaje? Vale. Lo primero... Estoy haciendo preguntas jodidas. No, que yo voy viendo. Yo ya sabes que me bajo la información directamente del wifi y es como, vale, lo tengo. Lo que te he dicho otras veces, conocimiento no es igual a sabiduría. Es decir, que lo que están diciendo lo tienen memorizado, pero no tienen experimentado. Entonces no lo han pasado a sabiduría. No lo tienen en la mente, lo tienen de manera intelectual, te pueden decir hasta el número de la página donde lo han leído y pueden haber leído tropecientos libros, haber visto 500.000 vídeos y está muy guay eso, pero no está experimentado, no está pasado a experiencia propia, no hay aporte genuino, está en el intelecto, pero celularmente no lo tienen en el cuerpo. Entonces, todavía su ego pretende dirigir y conducir ese coche y no el sabio interior, que también está cohabitando. Entonces, no actúan en conciencia, no lo están aplicando en sí mismos. Pueden repetir las palabras, pero es el ejemplo que te decía de Gandhi y una mujer que va con su hija y le explica que es diabética, pero que come azúcar y que muchas veces recurre al azúcar. Entonces, la madre tiene miedo de que se quede ciega y de que enferme. Entonces, Gandhi observa la situación y lo que le comunica a la madre es que
vuelva en 15 días. Entonces, al de 15 días, la madre aparece otra vez con la hija y le dice, bueno, sigue de la misma manera, espero que ahora tú le digas algo que te haga a ti caso porque yo no consigo, ¿no? Entonces le dice a la niña, la mira y le dice, no comas azúcar. Entonces, pasado un tiempo, la madre supera la conmoción y dice, ya está, porque espera como que sea algo súper espectacular, ¿vale? El ego siempre quiere cosas súper brillantes y con el zasca y le dejó con la palabra en la boca. No son cosas sencillas, las soluciones siempre son sencillas, la sabiduría no es sofisticada, es una cosa sencilla pero que es potente. ¿Por qué? Porque le dice, ¿por qué no se lo dijiste hace 15 días cuando vine la primera vez? Y le contesta, porque yo en su día, hace 15 días, tomaba azúcar. Entonces, hay estudios que dicen que una persona cuando no es coherente con lo que está diciendo, lo único que llega son las palabras, que sería algo así como el 7% de la información. ¿Sí? El resto, el 53% debe ser como lenguaje corporal, lenguaje que está a un nivel más inconsciente, que es una cosa como más, pasa más desapercibida para el ego, para los sentidos, pero que tu inconsciente sí que está recogiendo. ¿Vale? Y luego está el tono de voz, que funciona de esta manera. Que es el tono de voz, es como más fiable, más sereno, ¿sí? Entonces, cuando eso no está alineado, saltan todas las alarmas. Por eso la gente de repente se bloquea. ¿Por qué? Porque no está hablando de su verdad. Está hablando de algo que cree, pero que no sabe. No lo ha experimentado. Entonces, solo están encontrándose una gran oportunidad de poder pasar los apuntes a limpio y, de hecho, aportar algo más de lo que han leído. Porque no existe una persona que esté en esta asistencia que no tenga un aporte real. Entonces, claro, imagínate que es una persona que habla aparentemente de otro tema diferente. En tu caso, le puedes decir a alguien, ¿no? Al ser coach, imagínate, me acuerdo de un ejemplo que me contaste, simplemente lo vamos a mencionar a rasgos generales, que le dijiste a alguien, tienes que hablar con esta persona. Te vino y le dijiste, o te tienes que quitar de esta propiedad material, que me acuerdo. Vale, tú esa es la manera que le has dicho porque te ha venido ese o te tienes que sentar en vez de en la última fila del cine, en la mitad. Y no me ha contado que ni que va al cine. Vale, perfecto, pues ese tipo de ejemplo. Sí. Y coge, y tú eso se lo has dicho porque tú ya lo has hecho en ti, ¿no? Como estamos diciendo ahora. Eres Gandhi hace 15 días que no comía azúcar y ahora se lo puedes decir porque ya no comes ese azúcar. Entonces, te viene la persona, la introducción es, te ha venido hace 15 días, te ha venido después de 15 días, tú ya le has dicho lo que te ha venido. Y te vuelve a venir el de 15 días y te sigue con lo mismo. Ahí ya, ¿cómo haces esa parte? Es otra vez igual, o sea, en realidad igual que no tiene que tomar azúcar soy yo. Entonces igual estoy haciendo algún tipo, no digo de trampa, ni siquiera mentir, pero sí faltará la verdad. Igual hay algún matiz que se le está escapando a la propia persona y por eso vuelves a traer a alguien así. De hecho, no es porque a la misma me refiero. Sí, pero tiene también que ver contigo. Vale, entonces venimos hablando de lo que has dicho hace un minuto, que era el tono y todo desde donde se lo dices, ¿no? Claro. Porque yo te puedo decir, no tengas miedo a la cámara, y te lo estoy diciendo desde aquí, dices, pues si tienes miedo hasta hablar tú ahora mismo, ¿no? ¿Cómo lo vas a transmitir? Sí, pero hay una verdad más allá que tiene que ver con la coherencia. Es decir, la coherencia de que lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces están alineados. O sea, no solo cuando los demás te miran, sino tú en tu intimidad, si lo estás aplicando 100%. Eso sí llega. ¿Por qué? Acuérdate que podemos dividir nuestra mentalidad, por decirlo así, en una parte consciente y otra inconsciente. ¿Vale? También hay diversos estudios, cambian los porcentajes, pero bueno, más o menos lleva a ser lo mismo, que es, hay una parte que puede ser el 2 o el 5%, que tiene una velocidad de procesado de, en el mejor de los casos, 40 bits por segundo. ¿Vale? Entonces, esos inputs puede hacer 40 cada segundo de variables. En cambio, el inconsciente se mueve, depende de las cifras del estudio, pero como 12 millones de bits por segundo.
y es el 95-98%. Entonces, si casi todo es inconsciente. Entonces, si yo aplico a mi 100%, lo que yo tengo en conciencia, eso llega sin ningún lugar a dudas. ¿Por qué? Porque yo puedo decir lo que sea, pero tu inconsciente me va a pillar la trampa. Me va a pillar mi falta de 100% de verdad. Entonces, no es que tú te des cuenta de que yo no lo aplico en mí, sino que inconscientemente no te animas a llevarlo a cabo. Vale. O sea, lo escuchas, sí, esto soy consciente, me lo han dicho más veces, pero no te animas a hacerlo. En cambio, cuando conectas con una persona que sí es coherente, de alguna manera te animas a hacerlo. Tú igual lo pones en el otro, lo pones en el coach, ¿no? Es que me ha puesto deberes y como no los haga, igual no me hace una sesión o me mira mal, ¿no? Y es al revés. Es como, no, te vas a animar a hacerlo porque esa persona que tú has escogido ya lo está haciendo. O sea, tienes que escoger maestros, maestras que sí hagan lo que dicen. Porque la potencia está ahí, no está en decirlo, sino que te lo despierta la otra persona porque lo está aplicando a sí mismo. O sea, predicar con el ejemplo. Claro, y vamos a poner un ejemplo que puede ser a nivel coaching, ¿no? Que tú le digas a una persona, no sé si, la manera en la que puedes llegar a trabajarlo, sino tú lo dices, la manera que le mandas esos ciertos tipos de ejercicios a estas personas, que pueden ser desde siéntate más a pararte, a reflexionar, a hablar contigo mismo, o incluso haz ejercicios como hablarte frente al espejo, o dedícale más tiempo a hablar a tu madre, a tu padre, a quien huyes por no tener cierto tipo de conversaciones. Vale, te viene ese caso y le has dicho tú lo que tiene que hacer. Y de repente, tú como coach, te viene otra vez con el mismo problema de que no lo está aplicando y tú te das cuenta que igual esa constancia que le has querido hacer que haga, ¿no? De hacer esos tipos de deberes, tú realmente igual estás fallando no siendo disciplinado yendo al gimnasio, imagínate. Entonces esa fuerza no le llega, ¿no? Se me ocurre. Es para extrapolarlo a, yo le digo, sé constante a alguien y de repente no le llega totalmente porque yo si me aplico ese nivel de conciencia en mí, digo, en esto, que parece que no tiene nada de importancia, que no es tan grande aparentemente, pero yo a nivel de conciencia, el peso, yo ahí no soy disciplinado. Entonces, vale, lo que pasa es que hay muchas cosas en juego que ya son como todavía más profundas, ¿vale? Que sería que... A lo profundo, al barro, vamos. Tú no eres el que reparte los roles. Si tú tienes miedo a que la otra persona, ¿no? En tu caso, imagínate que tienes un cliente, tú tienes miedo a que no haga los deberes, tú ya estás apegado a que los haga. Entonces, estás poniendo el foco en la otra persona. Tú tienes que poner el foco en ti si quieres poder contribuir a los demás. O sea, que la máxima contribución es que tú lo apliques en ti, independientemente si la gente lo hace o no. Es decir, si tú aplicas una serie de informaciones de ser coherente, de llevar una vida sana, de querer aprender siempre, preguntar a la gente que sabe más que tú, qué punto de vista tienen, te quedarás con una parte de esto, pues hay un concierto de guitarra, pues le pregunto a un profesor o una profesora de guitarra, ¿no? Yo tengo mi propia opinión, pero yo la mía ya la conozco, no le empiezo a hablar yo de lo que yo pienso de eso. Hablo con gente que consigue cosas, que es muy buena en su ámbito, ¿vale? Y luego yo ya haré mi parte, me quedaré más o menos, la conciencia es como un velcro, ¿vale? O sea, se va a quedar adherida a ti la parte que te corresponde, por mucho que te corresponda. Por mucho que tú quieras más, no vas a poder con más, ni más rápido, solo puedes, que no es poco, hacer tu parte. Entonces, querer que la otra persona aprenda a toda costa, ya es garantía que uno mismo no está confiando en lo que está diciendo. Porque si tú aplicas, tú te lo llevas. Es como si una persona solo entrena un día en un gimnasio, por ejemplo, que me ponías ese ejemplo, y quiere resultados. Ya los está viendo, pero no son visibles. Pero está sucediendo. Es imposible que no, porque es física. Entonces este tipo de disciplinas, el resultado ya se está dando y luego lo vas a ver. Pero al principio es un acto de fe. Y no tiene que ver con la religión. Tiene que ver con
si tú aplicas esta serie de hábitos, de entrada vas a mejorar sí o sí. Y depende de la constancia que tú tengas. Pero es un acto de fe al principio, porque nadie te dice que si dentro de 3 meses vas a muscular, por ejemplo, ¿no? Pero tú sabes que todo el mundo muscula si va. Cogerá más resistencia, potenciará un área, potenciará otra, pero no existe que tú lo hagas y que no suceda. Siempre es más saludable. Y esto es exactamente igual. Es como, ¿qué quieres? ¿Garantías? Hazlo y lo vas a ver. Pero hay que aplicar. Por eso el coaching es una disciplina que pasa a la acción. No se queda en una teoría o una poesía que puede ser muy bonita. Pero el aprendizaje viene porque lo intelectual lo llevas a la parte física, a la acción pura y dura. Y de ahí viene los resultados. Es decir, que hay una parte interior que es conciencia, pero hay una parte que es material y que a todos nos gusta. Y como con el ejemplo, a nadie le amarga un dulce. ¿Entiendes? Lo que pasa es que tampoco vas a tener la necesidad de tener que estar comiendo cosas que igual no son tan sanas. Por ir finalizando, Sí. una última pregunta y con esto acabamos. ¿Crees que se debe de mostrar lo que haces para que no llegue solo a nivel de conciencia? Es decir, vale, yo soy ejemplo, ¿no? Yo voy a ser ejemplo y yo hago eso que estamos diciendo para que llegue, pero si lo muestro ahora con el tema de las redes sociales o como tú estás haciendo ahora, tú estás grabándote y vale para transmitir un mensaje, pero estás haciendo una serie de acciones hoy, digamos, entre comillas, un sacrificio, una disciplina de estar en este momento, todo lo que hemos montado, que ya se está mostrando y aunque no le digas, mira lo que he hecho, pero se está mostrando para que sepa qué hacer. Entonces, ¿cómo ves el equilibrio entre, aparte de tú hacer y que nadie te vea, y hacer más mostrarlo? Vale, a ver si te contesto. Vale, es mucho más importante que yo esté disfrutando de esto que estoy haciendo que querer convencer a nadie de que yo hago esto. Porque lo que le va a llegar a todo el mundo es la pasión con la que haces las cosas, el amor con lo que haces las cosas. Y que tú te lo estás pasando bien haciéndolo. Por eso primero es identificar algo, como te he dicho otras veces, por lo que pagarías por hacerlo. Pues eso lo conviertes en tu profesión. Puede ser una muy buena pregunta también demostrar al resto, ¿no? Con el que se trabaja. ¿Por qué pagarías por hacerlo? Es una manera de filtrar cuál es tu profesión. ¿Tú por qué pagarías? Pues yo por ser pintor. Pues yo por ser música. Pues apúntate a una academia y empieza a tomar clases. Vas a pagar, pero nadie te dice que no puedas llegar a ser profesional, a impartir, a mover tu pasión, porque los dones ya los tienes y no los talentos, no desarrollarlos es lo que te va a hacer sufrir. Pero siempre poniendo el foco en mí, no empezar a yo generar un resultado concreto que luego si no se da me mosqueo y abandono. No voy a abandonar porque es para mí. Entonces, independientemente del resultado, para adelante. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ivonne. Espero que todo el mundo aprenda y ahora sepa desde dónde hacer el punto, ¿no? Que hemos hablado, el pararse, el analizar y sobre todo desde dónde hacer las cosas. Así que, pues, total. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Muy bien.